nosotros somos de países vecinos que comparten muchas cosas. Recién hablábamos de la cantidad de gente de Bolivia que está en Brasil, de Brasil que está en Bolivia. Y quizás vivimos de manera muy distinta un desafío muy parecido, que es el desafío de la renovación, ¿no? Porque así como en Brasil tenemos a Lula, que es un líder popular muy importante, que ha sido uno de los símbolos de la transición a la democracia en Brasil, la organización del movimiento popular, obrero. Lula todavía no logró construir alguien para sucederlo, o sea, la izquierda en Brasil sigue dependiendo electoralmente de Lula para enfrentar a la extrema derecha. Ustedes en Bolivia, también con la fuerza simbólica de tener Evo como presidente, enfrentaron ese desafío de una manera muy distinta, o sea, con la interferencia de las fuerzas oligárquicas, el golpe de 2019 y al final un acuerdo transitorio que no termina bien, ¿no? Sí, no. ¿Qué desafíos será que tenemos sobre el tema de la transición de nuestros liderazgos? Me quedo pensando si no es posible que nuestros partidos, nuestros movimientos no garanticen mecanismos para quizás garantir renovación, transición, sin tener que estar como que a merced de la imposición de los líderes, de los liderazgos. ¿Cómo vemos esto en Bolivia? Yo, primero, yo creo que nosotros somos quizá todavía el peor ejemplo de la mala resolución del tema tan importante que comentas, de las sucesiones de los liderazgos, que yo creo que es seguramente el principal hándicap que han tenido todos los procesos de la primera y segunda ola o momento progresista en la región. Lo vimos en Venezuela, lo hemos visto en varios lugares, en algunos muy desafortunados como en Ecuador, y nosotros no vamos por el buen camino, ¿no? Habría que realmente pensar mucho, primero cuáles son las causas y luego cuáles son las posibles soluciones, ¿no? En el caso de mi país, como bien ilustrabas, hubo una interrupción, digamos, de la democracia. Luego recuperamos el gobierno con 55% a finales de 2020. Evo designa a Luis Arce, que fue su ministro de Economía durante más de 10 años. Uno entendía que esa victoria, digamos, arrolladora era que la población boliviana había vuelto a dar el apoyo al proyecto, al partido y a los dos líderes, digamos, con el liderazgo histórico de Evo y Luis como un candidato que hace una buena elección, y que habían las condiciones suficientes para que vuelvan a encontrar un acuerdo de quién era el siguiente candidato en las elecciones de ahora, del 25. Y en realidad es muy pronto que surgen los desacuerdos, muy mal resueltos desde el principio, muy públicos, y bueno, y la ruptura ha terminado de consumarse de la manera más brutal. Han agotado los esfuerzos en la pelea interna, en lugar de la gestión del gobierno o el cuidado del proyecto. Yo creo que hay una responsabilidad mayor del presidente actual, porque él tiene una responsabilidad mayor, claro, que es la administración del gobierno, y el gobierno no es un buen gobierno. Y estamos, digamos, a las puertas de haber allanado nosotros mismos todo el camino para que ahora sí gobierne alguna alternativa opositora en las elecciones de agosto. ¿Qué hacer? Yo creo que también muestra, aparte de una dependencia muy fuerte con estas figuras carismáticas y algunos problemas individuales de ellos como políticos, la debilidad de las estructuras partidarias. Si tú tienes un partido serio, institucionalizado y con contrapesos, podría trabajar las sucesiones o incluso las querellas internas de una manera más inteligente, y nosotros no lo hemos hecho bien. Pero ahí tenemos una paradoja, ¿no, Manu? Porque estamos en un tiempo donde la gente no lleva muy en serio los partidos, ¿no? No confía en los partidos. Buen punto. Y es complicado decirle a la gente que quién tiene que organizar la transición de un líder carismático a otro, o un líder que no tiene carisma a otro que tampoco tiene. No importa que la política sea hecha menos con emoción y con razón, bajo, digamos, ciertas reglas previamente determinadas, si los partidos están tan mal evaluados. O sea, no es fácil decir a alguien que le gusta votar a Lula
que ahora va a votar por otro nombre porque el partido de Lula armó una discusión interna y llegó a la conclusión que era tiempo de que Lula se retirara, ¿no? O sea, los partidos no valen tanto para la gente. Pero es la única manera, porque si no, o sea, si tú no construyes algunos espacios de intermediación, llámale partido, un grupo dirigente de una, no sé, los 10 dirigentes sociales más importantes del bloque, que a la vez sean una ejecutiva que comparte la toma de decisiones, si no hay estructuras de intermediación con el nombre que sea, que acompañen la toma de decisiones complejas, queda todo en las manos de la voluntad del liderazgo carismático, porque además en nuestra región, como somos la mayoría regímenes muy presidencialistas, el presidente tiene muchísimo poder. Eso es verdad. Entonces, claro, lo único que te queda es o límites constitucionales muy claros, como el sexenio en México, y la voluntad de ese presidente, que es muy poderoso, que no tiene contrapesos, que diga, bueno, ahora sí yo me retiro, ¿no? Entonces, creo que, comparto, los partidos están desacreditados, pero quizá no me refiero tanto a partidos clásicos, pero tienen que haber estructuras de intermediación donde el poder esté un poco más compartido. Sí, porque si no depende solo de la voluntad del liderazgo, y nosotros somos, insisto, un ejemplo desafortunado de que si solo va a depender de las cabezas y las voluntades de una o dos personas, hay una posibilidad muy grande de que no salga bien. Si es que incluso recuperando el gobierno después de 10 meses muy malos, con 2020, el gobierno de Yanine, la pandemia, ni siquiera para cuidar ese retorno se pudieron poner de acuerdo. Sí. Y el tema también es que por casi una década, nosotros, la izquierda sudamericana, nos quedamos como que justificando esfuerzos de mantenimiento de estos liderazgos en el poder. Me acuerdo que cuando hubo el cambio constitucional en Venezuela e incluso en Bolivia para permitir las reelecciones, nosotros nos quedábamos en nuestros países como que defendiendo en nombre de la voluntad popular. O sea, si la soberanía popular es soberana, como el propio nombre dice, entonces si el pueblo quiere votar 10 veces por el mismo gobernante, ¿cuál es el problema? Desde que la elección sea democrática, las reglas sean respetadas. Pero en eso creo que nos atrapamos un poco. Nos atrapamos, bueno, nosotros nos atrapamos tanto que convocamos a un referéndum para modificar la reelección, para permitir una reelección más al entonces presidente Evo, que ya llevaba 10 años en el ejercicio del poder, votado de manera abrumadora. Perdemos 51-49 y luego desconocemos esa expresión de la voluntad y se lo habilita vía Tribunal Constitucional, muy confiados en aquí lo que importa es la comunicación del líder, es el único que mantiene el proyecto. Hemos perdido el referéndum, pero en unas generales los bolivianos van a volver a elegir a la misma persona con la que el país está bastante bien conducido. Yo creo que hay otro problema, como cultural, que no nos dimos cuenta que los valores liberales, separación de poderes, respeto a este tipo de cosas, de tú puedes estar solo 2 años y si convocas un referéndum, aunque yo te quiera mucho y hayas hecho muy bien las cosas, a mí no me va a gustar. Yo creo que ahí hay cierta confusión, aparte de lo que apuntas bien, de que nos rendimos mucho a los liderazgos, de creer que todos los ciudadanos van a pensar como militantes, ¿no? En plan, no, las ideas liberales, libertad, separación de poderes, valores republicanos, por llamarle algo, están también en los sectores populares, en los sectores que ascienden, y yo creo que ahí nos pillamos los dedos también. Sí. Además, ¿y ustedes cómo lo están debatiendo ahora en Brasil? Porque ya les pasó lo de Lula preso, luego pone a Haddad, eso no salió bien, luego es con él que se vuelve a ganar. Claro. No, con Lula hay toda una épica, porque al final es un obrero que pierde un dedo y no puede más trabajar, y entonces cría un partido político y ese partido conquista la hegemonía en la izquierda del país más grande de la región, y luego disputa 3 elecciones y las pierde todas en los años 90, y al final se vuelve el presidente más popular de la historia. O sea, y va preso por acusaciones de corrupción que no cometió y sale de la cárcel para derrotar el presidente que fue el principal beneficiario de su prisión. O sea, es toda una épica. Y claro que inicialmente Lula fue muy indispensable, yo diría, ¿no? Que sin Lula probablemente
no habría la derrota de Bolsonaro Sí, en no ganabas. 22. Entonces sí, su victoria fue, su regreso fue importante. El tema es que ahora ya todos se preguntan, ¿qué viene? Claro. ¿Qué viene después? ¿No? Claro. ¿Cuál es y ya no es solo el nombre, porque el nombre de Lula está vinculado a un proyecto. O sea, la gente sabe exactamente cómo Lula piensa, qué Sí. defiende. O sea, cuando se habla de Lula, la gente sabe que es un tipo que está preocupado con la pobreza extrema, que está preocupado con los derechos sociales, que no es un radical, que no es un estatista, que respeta las reglas del mercado. O sea, Lula expresa cierta comprensión mediana de parte importante de la población. Claro. Una cosa, y cuando dices todos se preguntan esto, ¿en qué espacios se preguntan? ¿En los partidarios? En todos los espacios. ¿En el gobierno? En el gobierno. ¿Ministros que quieren? Claro, no la quieren? prensa, todo el tiempo. Porque Lula, más allá de estar cerca de los 80 años, cumplió 80 años este año, Claro. tuvo un accidente. Y en ese accidente tuvo un problema y bueno, fue muy preocupante. Tuvo una concusión cerebral y todo eso. Está bien, pero bueno, se empieza a preguntarte por qué, pues porque no es obvio que haya otro líder. Claro. Y hay que lembrar que cuando Lula no cambió la constitución para ser presidente, o sea, respetó los 2 mandatos seguidos, que es lo que permite nuestra constitución en Brasil. Pero puso como presidenta a Dilma, que nunca había sido candidata a nada, que no era una dirigente partidaria, que nunca había sido una líder conocida. Nunca había sido ni parlamentaria, ¿no? Nada, nada, ni siquiera dirigente partidaria. Claro, claro, claro. Y entonces Lula la elige porque era una buena gestora, porque era, digamos, un símbolo de un gobierno que estaba haciendo las cosas bien hechas. Sí. Y eso fue también expresión de, me parece, una cierta dificultad de reconocer que el pueblo puede amar a otros líderes. Claro, claro. Porque Dilma no era exactamente una líder que la gente amaba, la gente respetaba a Dilma, fue muy bien votada, llegó a tener más de 80% de aprobación en encuestas, pero nunca fue una líder política. Sí. Entonces el hecho de que Lula no haya elegido a Marina Silva, la otra que también tiene una épica importantísima como líder ambiental, que no haya elegido a Tarso Genro, que es un intelectual orgánico de la izquierda, uno de los más importantes gramscianos de Brasil, y que haya elegido a una gestora, habla mucho también de cómo los líderes a veces tienen sus dificultades para reconocer que otros pueden ser amados. O sea, es casi un bloqueo egoico de no compartir ese amor que las masas regalan de tiempos en tiempos a los líderes. Y una pregunta, porque, digamos, después de 2 mandatos de Lula, estabilidad, reducción de la pobreza, un montón de programas, reconocimiento internacional, claro, tiene cierta lógica que él haya pensado el siguiente momento es de consolidación de la gestión y pongo a una figura que es una gestora. Claro. Y después vuelvo. Claro. Pero ahora que tienes de rival a un liderazgo importante como el de Bolsonaro, más allá de que está inhabilitado para las siguientes, representa una cosa diferente, digamos, fuerte. Claro. En principio, parecería que Lula no va a tirar de un gestor. No hay una Dilma esperando, sino que está la idea de que repita él por este problema de fondo de no resolver las sucesiones, pero además que sea liderazgo carismático versus un movimiento también carismático como el bolsonarismo, o hay otro liderazgo así medio apasionante que esté esperando su oportunidad. Yo creo que hay en los 2 bloques. Hoy tenemos 2 bloques muy marcados en la sociedad brasileña. Este campo popular de las izquierdas en lo plural, porque son muy diversas, y de las derechas bajo la hegemonía de la extrema derecha. La extrema derecha se convirtió en una fuerza hegemónica en estos últimos años por la crisis de la derecha liberal tradicional, ¿no? Entonces, con esa crisis, con su incapacidad de formar liderazgos, de tener un programa que mínimamente dialogue con los sentimientos y las pasiones de la gente, con la idea de que la gente quiere que el Estado sea conducido como se conduce en una empresa, y eso no es así. Esa derecha tradicional perdió espacio y ahora el bolsonarismo está. Tiene Bolsonaro, él mismo es un líder carismático. Total. Pero es un movimiento que produce muchos líderes con estas características. O sea, todo el tiempo hay un loco que está con un móvil. Sí, como el de Sao Paulo. Como Pablo Marçal en São Paulo, Nicolás Ferreira en Minas Gerais. O sea, un montón de gente que reproduce la fórmula de Bolsonaro sin respetarle mucho, o sea, sin tratarle como líder. En nuestro caso es un poco distinto. Primero que no tenemos
la capacidad de producir líderes como Lula Claro. a todo momento, ¿no? Porque Lula es un líder real que viene de un proceso social real y complejo, y este proceso no se reproduce Todo todos el los rato, meses, claro. imagínate. No hay un Mujica, un Mandela, Claro. un Lula, un Chávez, no surgen a cada año, ¿no? Y segundo, que de hecho la fuerza y el tamaño de Lula también constrange un poco. Claro, estos por supuesto, nuevos ocupa liderazgos. tanto que es difícil Claro. que algo... Y me parece que en los últimos 10 años, dos sobre todo mostraron esa capacidad carismática. Sí. No es el caso de Fernando Haddad, el ministro de Economía, que es mi amigo, un tipo muy inteligente, muy sensible, muy comprometido con el país, pero que no tiene ningún carisma. Ya. Guilherme Boulos, el líder del Movimiento de los Trabajadores Sin Techo, que después entra a PSOL, nuestro partido, Sí. este sí es capaz de subir a un Claro, ha sido el diputado más votado varias veces. más votado, 1 millón de votos en São Paulo, o sea, el tipo que convocó las marchas contra Bolsonaro, convocó las marchas contra Temer, o sea, me imagino que es en ese momento, después de Lula, el principal liderazgo político de la izquierda con carisma. Claro, claro. ¿no? Sí, sí, Hay sí. otros son Sí, gobernadores. perfiles de otro tipo. Sí. Claro. Y la otra que me llama mucho atención, ahora tuvo un periodo de cierto retiro, digamos, es Manuela Dávila. Sí, la que iba de vicepresidenta. Manuela fue candidata a vicepresidenta de Haddad en 2018, era del Partido Comunista, recién sale del Partido Comunista, no se sabe qué va a hacer, puede venir a PSOL, puede armar un nuevo partido, no sabemos. Pero no se ha retirado de la vida política. No salió por algunos meses, 2 años estuvo haciendo su doctorado, sufrió mucho con la violencia política de género, mucho en Brasil. Eso fue después del asesinato de Marielle, algo que le tocó a muchas mujeres que ya estaban en posición de visibilidad pública. Era el caso de Manuela. Manuela fue en su segunda elección la diputada más votada de Brasil. Hizo 500.000 votos nominales en ella, en un estado que ni siquiera es el más grande, que es mi estado, Rio Grande do Sul. Entonces, yo creo que estos dos fueron los principales que surgieron estos últimos años. Además son jóvenes, son muy inteligentes, tienen una capacidad de comunicarse que es extraordinaria, pero mira qué raro, ninguno de los dos es del partido de Lula. Claro. En el Y tampoco partido- del gobierno. Tampoco del Ni del gobierno. gobierno. O sea, del partido del presidente, un partido que tiene más de 1,5 millones de miembros, es un partido inmenso, no hay un líder carismático que pueda ser naturalmente asociado a la asociación de Lula. Claro, pero eso te lleva al camino de repetir con Lula, ¿no? Por todo lo que dices. claro. Si los dos liderazgos carismáticos no son no solo del partido, no son del ejecutivo de Lula, pues es un poco difícil que ellos sean los candidatos dentro de un año y poco. Claro, pero igual, fíjate que eso también habla mucho sobre lo desordenado que son esas transiciones, ¿no? Ustedes están viviendo eso en Bolivia, digamos que dentro del mismo bloque político, ¿no? En este caso, cuando Lula salga de escena, y en algún momento va a pasar, sea por su edad, sea por su decisión, no importa, se va a abrir una disputa que ojalá sea una disputa hecha en marcos, en términos políticos, de respeto, de solidaridad, de construcción colectiva, pero puede ser que no sea. Claro. Puede ser que sea una disputa de quién es el más lulista, quién es el heredero, digamos, legítimo. O sea, no sabemos qué va a pasar, ¿no? Y eso es un poco también, habla un poco de estos desafíos. Ahora, es innegable, y eso creo que ustedes en Bolivia no lo vivieron tan claramente, que hay un recambio generacional y de mirada sobre el proyecto. O sea, estos líderes que vienen, como Boulos, como Manuela, más allá de reconocer los logros incuestionables de los gobiernos de Lula y de Dilma, también reconocen sus límites. Claro. ¿no? Y al reconocer sus límites plantean ir más allá en términos económicos, socioambientales, derechos sociales, feminismo, la relación con la democracia, las dinámicas de gobernabilidad que en Brasil son muy complejas y tenemos más de 30 partidos. Y eso todo genera también una demanda no solo por recambio de nombres, sino también de discursos, agendas. Y eso no estoy viendo en Bolivia, porque más allá de la grieta entre Lucho y Evo, me parece que las voces que podrían representar, la tuya mismo, Mariana Prado, Andrónico, están como que un poco sumersos en esa guerra nuclear que se armó entre los viejos líderes. Si me preguntas,
Claro, somos amigos, tenemos otros amigos de esa misma generación, pero no está tan claro para el mundo quién son estos, quién es el Guilherme Boulos de Bolivia, claro, quién es la Manuela Dávila de Bolivia. Claro, ¿no? No, pero lo que pasa, digamos, es que por eso nos ponía como el ejemplo más triste, digamos, de la mala resolución de estos procesos de transición de liderazgos, porque al ser la pelea, además hay un problema añadido, tanto Evo como Luis ganan una elección, ¿no? Porque el presidente Evo gana las elecciones de octubre del 19, luego viene un golpe de Estado, 10 meses después gana Luis, es cierto que con un margen mayor, pero claro, ambos tienen como una legitimidad en las urnas, por eso la transición es mucho más difícil, porque no es, bueno, ganó el siguiente y el que se fue no acepta que su tiempo pasó. Es que Evo dice, oye, no, yo gané y me sacaron inconstitucionalmente, entonces yo tengo derecho a intentarlo una vez más. Y claro, Luis dice, no, pero yo gané y además gané con un poco más, yo debería poder volver a presentarme. Y la pelea ha sido, como hablamos, tan dura y tan pública, que lo que ha provocado es una pedagogía contra el propio partido, una pedagogía pública, de decir, no, él era mal ministro de Economía, no, Evo era un pésimo presidente, o sea, se han dicho de todo. Son como los mismos argumentos que utilizó la derecha durante 20 años, solo que dicho por los dos bandos del MAS en público. Entonces es profundamente desmotivante, porque ya no es, no bueno, es propaganda de la derecha que dice que Evo era un mal presidente, es que lo dice el gobierno del sucesor de Evo, ¿no? Entonces eso vuelve que sea casi contraintuitivo buscar una luz y una alternativa, porque lo ocupa todo la guerra fratricida, digamos, ¿no? Claro. Por eso yo creo que las perspectivas son muy malas, ¿no? Y ahí en medio, el único que aparece, porque ya venía un poquito de antes, es el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, el delfín de Evo en los sindicatos cocaleros, también por edad y por varias cosas, es claramente el mayor representante de una nueva generación de políticos de izquierda en el país, pero que ha quedado muy entrampado en la batalla, ¿no? Tanto por su rol institucional de ser presidente del Senado, tener que ver muchos proyectos de ley que manda el Ejecutivo, pero a la vez ser el número 2 de Evo. Y mientras la relación de Evo y Luis se fue tensando primero y luego quebrando, claro, Andrónico ha quedado con un margen de maniobra muy limitado. Muy limitado. Pero ¿qué tipo de luchas? Porque también hay que mirar un poco lo que está pasando, digámoslo, en la infraestructura de la sociedad, ¿no? O sea, miramos siempre al mundo de la política. Sí. Pero, por ejemplo, Boulos viene de la lucha social y si no hubiera existido el movimiento de los sin techo, probablemente estaríamos hablando de otras posibilidades de sucesión de Lula que no vinieron desde abajo. O sea, Boulos, así como Gabriel Boric en Chile y otros, son producto de esa generación que ganó protagonismo tras la crisis del neoliberalismo del 2008, 2009, 2010, que llegó a nuestra región un poquito más tarde, al 2012, 2013. Si miramos a la sociedad boliviana, ¿cuáles son los sectores más dinámicos de la lucha social? Porque es un país con una gran tradición de organización política y de lucha social. O sea, ¿dónde hoy se ubica la lucha social en Colombia? ¿De dónde quizás pueden venir nuevos nombres, nuevos rostros? Que es que es probablemente la principal víctima de la pelea, ¿no? Porque en esto que hablábamos antes de, ok, no los partidos, pero cuáles son los espacios de representación y de intermediación con la ciudadanía, nosotros, digamos, la liturgia oficialista del MAS, reivindicaba, señalaba el agotamiento de la manera clásica del neoliberalismo y los partidos políticos y se prometía un gobierno diferente alrededor de los movimientos sociales, como bien apuntas tú. Porque Evo era un dirigente, es y era y viene de la dirigencia social, como buena parte de los cuadros del MAS. Entonces, ese era el modelo alternativo de intermediación que se propone en los primeros años. No valen los partidos, los movimientos con un liderazgo carismático, pero los dirigentes de los movimientos importaban mucho, sobre todo los primeros años. Pero luego la fuerza, digamos, de imán del propio Estado va generando cierta esclerosis en los movimientos. Pero ya la pelea de Evo y de Luis ha reventado las organizaciones sociales
por la mitad o en 3 o en 4 partes. Entonces es muy difícil esperar que en el corto plazo de los movimientos sociales surja una alternativa, porque son parte damnificada del enfrentamiento entre ellos dos. Claro, pero hay conflictos sociales, ¿no? Dices conflictos sociales pueden generar algún nivel de movimiento. Me imagino, por ejemplo, en el caso de Brasil, que tuvo una generación de movimientos sociales muy importantes, sobre todo sindicatos, campesinos y estudiantiles en los 80 y los 90, y empieza ya a los 2000 otra dinámica, que son los movimientos feministas, indígenas, también los sin techo y otros. Y ahora, con toda la tensión que el debate socioambiental, del medio ambiental, empieza a tener en Brasil, con el deseo del presidente de explotar petróleo en la Amazonía, con los eventos climáticos cada vez más extremos, yo miro que de ahí, por ejemplo, podría venir nuevos liderazgos, como ya está pasando en varias partes del mundo, incluso en Latinoamérica, pero sobre todo en Europa. O sea, el movimiento en defensa del medio ambiente, de combate a la crisis climática, se está convirtiendo en un movimiento muy dinámico, ¿no? Mirando hacia Bolivia, pues tenemos un montón de conflictos sociales, ¿no? De esos conflictos sociales no hay ninguno que pueda quizás... En el corto plazo no. En el mediano plazo, ¿qué tal? En el mediano seguramente va a salir Vamos a de ofrecer ahí. un poco de esperanza para que nos está escuchando. El recambio va a salir de ahí seguro, pero en el corto plazo, en la coyuntura, lo que sucede es que los dirigentes relevantes de los movimientos pasan dos cosas. Están casi obligados, o hay muy poco espacio por fuera de posicionarte del lado de Evo de Luis. Eso es casi lo fundamental que preguntan, que se espera, que buscan los medios. ¿Con quién vamos? O sea, ¿vamos con Evo o vamos con Luis? Eso ha restringido mucho una agenda propia, digamos, porque hay dos liderazgos. Digo, el del presidente Arce está muy consumido, los índices de aprobación son muy malos. Evo todavía mantiene una popularidad relevante, pero no es la de antes. Pero en todo caso, en el espacio que comentas, los dirigentes se posicionan por uno de los bandos, antes casi que por cuestiones programáticas, digamos. Luego vienen las cuestiones programáticas, pero no va a salir un liderazgo diferente en el corto plazo de ahí, porque primero tiene que resolverse la coyuntura de la pelea, ¿no? Y además, y con esto, digamos, para redondear la idea, además lo que pasa es que la gestión es muy mala del gobierno. Entonces hay un empobrecimiento acelerado y un empeoramiento de las condiciones de vida de la gente, que las mismas urgencias, digamos, de los movimientos son muy clásicas, digamos, de, bueno, no podemos pelearnos con el Estado, hay que pedirle más de no sé qué, no podemos romper aquí. Esos miran a cierta relación con el gobierno, y los que dicen, este gobierno no hay nada que hacer, miran a Evo. No te están planteando en el corto una nueva figura, digamos, ¿no? Yo me acuerdo, Manu, cuando los primeros años del gobierno de Evo, Dilma era ministra de Energía de Brasil. De Minas y Energía. De Minas y claro, Energía. Me acuerdo. Y no nos quería mucho esa época. No quería, porque al final pusieron ahí unos soldados en las plantas de Petrobras, ¿no? En las refinerías de Petrobras. En la nacionalización. Sí. La nacionalización del gas. Y me acuerdo de escuchar a Álvaro García Linera hablando en el Foro Social Mundial en Montreal, en Canadá, una activista indígena de otro país, no era de Bolivia, me imagino que era de Ecuador quizás, le pregunta en una conferencia llena de gente que él estaba hablando de la importancia de la transición, ya estaba hablando en esa época, como hace 2000, qué sé yo, 2015, quizás una década atrás. Álvaro ya estaba hablando del problema del medio ambiente y que era necesario financiar mejor los estados para acelerar un proceso de recambio productivo, ¿no? Defiende esa tesis hasta hoy, ¿no? Y entonces se levanta un activista y le pregunta, pero muy bien, usted está diciendo que hay que hacer la transición, que no podemos ser países primarios exportadores, pero ¿por qué usted sigue sacando el gas todos los días? Entonces Álvaro dijo, ¿por qué no tenemos mucho más que el gas? Claro. Porque Bolivia no tiene una agricultura intensiva, no tenemos grandes industrias, y este es un recurso que necesitamos. Con ese mismo argumento se está hoy en Brasil discutiendo, que es un país mucho más industrializado, mucho más rico incluso, de que hay que sacar el petróleo de la Amazonía para
financiar la transición. Sí. ¿No? Fíjate que para instalar una plataforma de petróleo en la Amazonía le costará a Brasil $6.000 millones. Carísimo. Una. Eso es el mismo monto que ingresábamos por la venta de gas en el mejor año. Imagínate. Todo. Imagínate. 6.000 y poco. Eso para poner una plataforma, que le va a sacar un montón de petróleo, pero una plataforma. La guita que está guardada para la transición este año en el presupuesto, $1,8 mil millones. O sea, hay una decisión política que es de seguir el mismo modelo y no de financiar el otro modelo, porque el otro modelo me va a llevar 5 años, 10 años, o tengo una elección para vencer en 1 año y medio. ¿no? Claro. Ustedes vivieron un poco eso con el gas y ahora hay el tema del litio, ¿no? Estábamos hablando sobre eso. Sí. ¿Hay una estrategia o hubo en algún momento en el debate académico o de gestión o científico, qué sé yo, en Bolivia para pensar cómo usar esa renta para esa transición? Porque sí, lo que pasa es que ahí yo tengo una posición que no comparten los amigos más respecto a mi país, ¿no? Claro. Que no comparten los amigos más ecologistas o ambientalistas. Evo fue seguramente el mejor presidente de la historia del país, porque fue el gran modernizador de Bolivia. Nosotros partíamos, cuando él asume, de unas condiciones tan precarias, que lo que era imprescindible era un proceso de acumulación, de retención del excedente y de distribución clásico. O sea, tú piensas que Bolivia llega décadas tarde a los procesos de modernización y ampliación de las clases medias. Era el país más pobre del Claro, el más pobre, y que todos los vecinos ya lo habían hecho antes. Argentina, Brasil, tal. Claro, cuando las cuestiones por preocupación de la ecología y el medio ambiente no eran una agenda, en 1930, 50, tal. Nosotros llegamos décadas tarde. Entonces, por supuesto que Evo lo que hace es apostar por la única o una de las pocas fuentes de riqueza que además se nos evaporaba en términos de que no reteníamos el excedente, las cargas impositivas a las empresas de fuera eran bajísimas y sobre eso una escasa distribución. Entonces, Evo tiene muy claro que hay que apostar por eso. Y la gente tiene mayoritariamente claro eso. Por eso todos los esfuerzos que hubo de criticar a Evo, es un mal indígena, no cuida la ecología, tal, fueron electoralmente irrelevantes en Bolivia. Sí, porque realmente había una prioridad. Yo en esto sí soy etapista, si quieres llamarlo de cierto modo. Yo creo que hay ciertas condiciones, pero como en la vida, ¿no? Es decir, uno no va a correr una maratón de, no sé, de 10 kilómetros si no empieza a entrenar en el gimnasio. Entonces, claro, pueden haber reclamos morales de deberíamos preocuparnos por la explotación y el aniquilamiento de la tierra. Claro que deberíamos, pero yo como presidente o como proyecto tengo unas obligaciones materiales que cubrir primero, porque si no, no voy a ganar elecciones nunca. Llevo, digamos, la agenda ecologista de transición. En Bolivia no te hace ganar, digo, lo siento, no lo digo como algo ni bueno ni malo. No, yo diría que en ningún país no te hace ganar la región. Pero en Bolivia prácticamente ni un voto. Ya no es que no te hace ganar elecciones, no te hace ganar ningún voto, porque los bolivianos somos en un alto grado muy conscientes de las necesidades básicas que todavía no están cubiertas. Y yo creo que la agenda que discursivamente el proyecto de Evo, nuestro proyecto, incorporaba, nos decían, oye, pero ¿y por qué dicen eso en los foros mundiales y luego no lo practican? Y dices, no, porque bien que Bolivia diga eso en los foros, porque sería peor que no lo digamos, ¿no? Pero era como, pero qué incongruente. No. Yo tengo que ser congruente con las necesidades de mi gente y en el foro de fuera elevar la voz, aunque sea de manera simbólica, de el mundo tiene que preocuparse de esto. Y lamentablemente ahora la gestión económica es tan mala y el retroceso social es tan enorme que yo te garantizo que las agendas de segundo o tercer momento, feminismo, ecología, tal, ahora a los bolivianos les preocupan todavía menos que antes. Claro. Sí, no, es un caso... Yo creo que lo vas a ver. De hecho, en la pre-campaña yo no he escuchado hasta ahora a ningún candidato de las alternativas de la oposición, ni a Evo ni a Luis. Yo diría que ni a Andrónico, que no quiero decir que sea candidato, pero lo medio posicionan,
yo no escuchaba a ninguno hablar de temas de transición ecológica, a ninguno. Y cuando estábamos en el gobierno, se hablaba un poco más. Claro, porque te digo eso desde el punto de vista de que hay dos maneras distintas de tratar el tema. Uno, que es, digamos, en clave moral, o sea, es una necesidad moral cuidar al planeta, porque si no cuidamos el planeta vamos a todos ser extinguidos y no sé qué. La otra es en la clave que me gusta más, que es la clave de oportunidad. O sea, la transición es una oportunidad de generar valores, mejores empleos, cuidar a las familias, los niños, construir escuelas, construir hospitales, porque si saco esa riqueza o si desarrollo ciertos sectores económicos para una nueva economía, quizás puedo, más allá de llevar 100 años para llegar a un patamar de desarrollo que es necesario, llevar 50, porque si tengo que llegar a este patamar y para eso dependo que me permite Estados Unidos, Canadá, Francia, no sé qué, pues no voy a llegar nunca. Y si hay un recambio de las estructuras productivas, eso podría ser una oportunidad para que países menos desarrollados pudieran, a partir de sus recursos naturales, desarrollar ciertos sectores productivos. Claro, el ejemplo para mí, Brasil es una potencia hídrica, por ejemplo, y podría estar generando hidrógeno verde a partir de sus usinas hidroeléctricas. El caso de Chile ahora con la Estrategia Nacional del Litio, que yo no conozco tanto, pero me parece que tiene como sentido general introducir en un país muy poco industrializado ciertas cadenas productivas que no serían internalizadas si no fuera por la oportunidad generada por la transición, por la demanda, por baterías, por litio, etc. Entonces, lo que te decía de esto, no hay una mente como la de Álvaro García Linera, por ejemplo, en este momento. No te digo en el mundo de la política, porque ya sé que no, en algún espacio discutiendo cómo usar de manera un poco más quizás prudente, inteligente y moderna un recurso tan estratégico como el litio. Lo que pasa es que yo creo que para plantearte incluso esas oportunidades hay una cuestión de condiciones mínimas necesarias como Estado y como sociedad, bueno, y como tu propio peso como negociador y encontrar empresas, meterte en el mercado del litio. Financiadores. Porque claro, nosotros, Argentina, Chile y Bolivia tienen el 60-63% de los yacimientos de litio en el mundo. Y son tres modelos diferentes, ¿no? El argentino está mucho más privatizado, mucho más con el gobierno de Milei. Los compañeros de Chile efectivamente hicieron una empresa pública, bueno, con ciertas complejidades, medio mixta, y nosotros durante 10 o 12 años, o 10 años de Evo y de Luis, se hizo un esfuerzo público, mucho tiempo, vamos a ser nosotros primero capaces de producir nuestro propio ciclo de trabajo del litio para producir las primeras baterías nosotros y recién buscamos un socio extranjero. A mí eso me parece un error y de hecho yo creo que se ha revelado como un error. Y ahora lo malo es que no solo se ha revelado como un error, que el siguiente gobierno que va a encontrar las arcas del Estado sin un centavo, tú piensas que en los buenos momentos del gas nosotros ingresábamos 6.000 millones, 6.500 millones de dólares de hidrocarburos. Ahora debes estar como en menos de 3.000 millones y cuando ingresábamos 6.000 millones, lo que gastábamos en subvencionar el diésel y la gasolina era alrededor de 1.000. Ingresábamos 6.000 y gastábamos 1.000. Ahora ingresamos menos de 3 y la subvención al diésel y la gasolina nos cuesta 2.000, 1.800. No tienes dinero. No se paga. O sea, las reservas internacionales del 2014 en el Banco Central durante el último gobierno de Evo estaban alrededor de 14.000, 15.000 millones de dólares. Ahora las reservas internacionales no llegan a 200 millones de dólares. Wow. No hay dinero. Entonces, obviamente, las posibilidades del siguiente gobierno de ser mínimamente vanguardistas con el litio, en mi opinión, son inexistentes. O sea, lo que vas a tener son recetas clásicas y probablemente en peores condiciones, es decir, volver a venderlo como materia prima. Si mañana te convirtieras en presidente de Bolivia y pudieras plantear, digamos, 3 medidas urgentes, tenés un Senado y una Cámara que te apoyan. Sería lindo tenerte presidente de Bolivia. La mayoría. Y
¿Qué sería lo más urgente para enfrentar primero el proceso de desarme de la economía boliviana, que es un problema? O sea, una economía que no genera riqueza, no puede distribuir riqueza, es un problema evidente. Aunque no haya que esperar la generación de riqueza para distribuirla, generarla es imprescindible. Y como dijo Álvaro en nuestra charla, en este encuentro, son sociedades cada vez más dependientes de trabajadores de servicio. Y el servicio genera menos valor, menos productividad que otros sectores. En un país como Bolivia, con alta informalidad, con una cantidad grande todavía de servicios públicos que no están garantizados, ¿cómo harías para financiar el Estado? Bueno, y hay una cosa que creo y que también le reprocho a la administración actual, que era un problema que nosotros tampoco habíamos atendido bien con la última ley de minería y la relación con el oro, pero en el norte del departamento de La Paz hay unas explotaciones muy intensivas de oro que bajo la cobertura de formas cooperativas de hacer minería son neoliberalismo del más despiadado. Y hay una ausencia de soberanía estatal en el norte de La Paz con el oro impresionante. O sea, ahí tú estás hablando de que podrías estar facturando 3.000 millones, que es la mitad de lo que cobrábamos en el buen tiempo del gas. Y como los... ¿Por qué estatizaron los Petrobras entonces si no fueran atrás del oro? No, claro, deberíamos ir detrás del oro, de verdad. Pero como han sido tanto tiempo, pasan dos cosas, ¿no? Un aliado histórico de todo el proceso de izquierda del MAS, como que no se los molestaba demasiado, pero claro, ahora ya llega a ser muy sangrante lo que ocurre en el norte. Eso es lo primero. Lo segundo, otra cosa pendiente, una apuesta por el turismo. Nosotros tenemos muy buenas condiciones, el país todavía no es muy caro, no es particularmente inseguro. En esta moda del turismo mundial es suficientemente desconocido como para volverlo atractivo. Y podría hacerse con no demasiado dinero, digamos, ¿no? Yo recuperaría la soberanía en el norte de La Paz con el tema del oro, haría una cosa seria con el turismo. Realmente yo creo que con gas y con litio, desafortunadamente van a ser normas muy liberales las que se van a aplicar, eso estoy bastante seguro. Y tercero y por último, un poco cuando hablamos del presidencialismo, yo intentaría hacer un cambio de régimen a algo más parlamentarista. Es decir, a mí no me gusta que los candidatos a presidentes o los candidatos a alcaldes perdedores no sean las cabezas de su grupo de diputados y que estén en el Parlamento y de su grupo de concejales y estén en los municipios. A mí me parece que eso debilita el debate público, la confianza, porque si yo voto por ti para que seas alcalde y quedas segundo con 40%, a mí me gustaría verte defendiendo esas ideas en el pleno municipal. Y eso no pasa en Bolivia, entonces eso ayuda a una mayor debilidad de los partidos, perder confianza.